Se fue a la casa.
Buenas, ¿cómo les va? Hola a todos. Bueno, vamos a esperar un minutito más y ya arrancamos la clase. Hola, yo no estuve presente en la clase anterior y acabo de ver la clase anterior. Quería decir esto que me partió la cabeza algo. Me agarraron dos testigos de Jehová cuando iba al profesorado de inglés y me dijeron, vos sabés que en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, creo que dijeron todo el Nuevo Testamento, no está en ningún lado el tema de la Trinidad, por eso nosotros no creemos en la Trinidad. Claro. Y yo me sentí horrorizado y dije, no sé, agua bendita. Y vos dijiste que Primera de Juan, no, bueno, el versículo ese, Primera eh, Juan 5:7. Sí. claro, es como dudoso Mm, u opaco, no sé cómo decirlo, pero si bien sabemos que Dios es uno y trino, no eso, digo que creí que estaban mal ellas y tal vez en eso estaban ciertos, entre comillas, ¿no? En que no está y están mal en no creerlo, por supuesto. claro. Bueno, sí, claramente. Aceptar esas cosas, y sobre todo cuando uno tiene a ciertos años, por eso se acuerdan que en las primeras clases dijimos, miren que hay cosas que pueden ser provocativas, pero bueno, uno tiene que recibirlas también. Cuando no tiene muchos años, cuando los testigos de Jehová te golpeaban la puerta, ya ellos sabían esto. Ya incluso algunos te decían que ese pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Y uno decía, tómatela, porque ¿qué sabemos? Que la Biblia de ellos es diferente. Ellos usan una que se llama traducción del Nuevo Mundo, que tiene algunas cositas cambiadas, ¿no? Juan capítulo 1 es el que uno más conoce quizás, ¿no? En el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios. Ellos no lo traducen de esa manera, pues sería aceptar literalmente que Jesús es Dios. Pero en eso, a ver, alguien puede usar algo que es cierto para construir un engaño, y este es un caso típico. No es que ellos no creen en la Y Trinidad, agarrarnos perdón, y agarrarnos de esto que dijiste, como es otra Biblia, ni siquiera me gasto en investigar, que fue mi caso. claro, Perdóname, padre, por ese claro, pecado. exacto, exacto. Entonces, bueno, hay que investigarlo, ¿no? Y es verdad, ese texto no aparece, ese texto es hasta extraño que aparezca, porque si
toda la Biblia no es explícita respecto a ese tema, y es un tema que la Iglesia lo debatió hasta unos siglos después, el concepto de la Trinidad, pero después nos damos cuenta que recorre todo el Nuevo Testamento, que está ahí presente. Y los testigos de Jehová no es que no creen porque no está en la Biblia, no creen porque son racionalistas y como tales no aceptan ningún misterio. O sea, no Perdón, aceptan la eso, deidad de Jesús, no aceptan la Trinidad y no aceptan al Espíritu Santo como persona, porque no pueden comprender el misterio de lo trino. Entonces, ¿Jesús es Dios? No, es un profeta. ¿El Espíritu Santo es una persona? No, es una fuerza. En ese sentido son unitaristas, creen en un Dios, son monoteístas. Y no lo creen porque son racionalistas. Los testigos de Jehová no creen en ningún milagro. Creen en una Biblia interpretada tan literalmente que no pueden aceptar este concepto. Pero no es que no creen porque, porque no lo dice, porque en realidad es muy difícil justificar claro, que no hay Trinidad cuando recorre toda la Escritura. Pero la Trinidad, que es algo que cuando veamos teología nos vamos a meter un poco, es un misterio interesante. Si yo te digo, Sí. ¿Jesús es igual a Dios? sí. ¿Jesús, Jesús es todo Dios. Jesús es diferente al Padre? También. O sea, las dos cosas son verdad y es para nuestra cabeza eso es. Y todos los intentos por explicar la Trinidad en los primeros siglos, la Iglesia los terminó categorizando como alguna herejía, ¿no? Los arianos, estaba pensando el arrianismo, algo así que estaba mucho en lo que fue España, en los primeros siglos, no se parecen a los testigos de Jehová, ¿no? Sí, O en eso sí, porque ahí tienen la me misma idea. Claro, la idea de Arrio es que no dudar. puede conectar la divinidad de Jesús. Pablo, Entender que sí. Jesús sea Dios. Fernando. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que Omar tal vez pueda ayudar a explicarlo. Cuando vos en Lucas, capítulo, para no equivocarme, Lucas es 3, versículo 21 al 22, cuando Jesús es bautizado, en ese pasaje, vos fíjate que Jesús es bautizado y una voz del cielo, que es la voz del Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Eso es lo que dice Lucas. Es decir, la Trinidad ahí está en forma práctica, digamos. En una misma escena aparecen las tres personas. El tema es que a veces, digamos, los apóstoles y los discípulos tienen una revelación muy grande que no tienen las palabras para ponerlo en palabras. Entonces, está en forma práctica. O sea, no es que no pudieron elaborar la doctrina de la Trinidad porque no lo estaban viviendo y lo estaban experimentando. Después, con el paso de los siglos y la reflexión y el lenguaje, hizo posible ponerlo en palabras lo que estaba sucediendo en un mismo momento. O sea, ellos lo están viviendo. ¿Cómo puede ser? Es más, Jesús, en el libro de Juan vas a ver que Jesús le habla al Padre, ¿no? Y él ora diciendo el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo también aparece en un montón de escenas, y ese juego, esa relación dinámica aparece en todo momento, o sea, en el Nuevo Testamento. El tema no es que no existiera la Trinidad, lo que pasa que hay otro tema ahí, que es un sesgo que creo que el mundo antiguo le cuesta y le es muy difícil ver a Dios cerca de los hombres. O sea, en el mundo antiguo la revelación y Dios estaba separado de los hombres, y que la divinidad se acerque tanto a la humanidad era algo, como decir, Demasiado eh, bueno para ser verdad. demasiado bueno para ser verdad, y hasta como decir indigno. ¿Cómo Mm, puede ser que Dios habite en un cuerpo humano? ¿Cómo puede ser que Dios salga del vientre de una mujer? de una mujer. Algo, O sea, algo, algo, algo sucio para ellos. Y es más, Mahoma dice es algo indigno que Dios salga de un vientre, ¿no? mm, Entonces, eso se les chocan los planetas. Y entonces, para poder acomodarlo a su mente, Dios lo separan de la humanidad. Esto lo vamos a ver en Cristología, pero sí, los misterios pero lo cristianos. poderoso y lo revolucionario del Evangelio es que Dios se acerca a todos y a nosotros. Es más, y a una mujer, porque nace de ahí, ¿no? Nace de ella. Entonces, ¿cómo puede ser que eso se una? ¿Cuál es la explicación de eso? Es el amor de Dios. ¿Puedo Es el decir amor de algo? Dios.
no, que hablamos de, también está el Espíritu Santo. Fue cuando les prometió el Espíritu Santo y sopló. Me hace acordar a Génesis, cuando creó el hombre a Dios, y digo, perdón, Dios creó al hombre de barro y le sopló vida, el hálito, y Jesús lo hizo con sus discípulos cuando prometió la venida del Espíritu Santo. O sea que también habló del Espíritu Santo, digo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y vamos a encontrar otra vez, lo vamos a ver tanto en teología como en cristología y un poco en historia del cristianismo, este que ha sido el gran debate de los primeros siglos del cristianismo, la Trinidad, la persona divina humana de Cristo, ya lo vamos a meter en esos temas. Ahora vamos a el que nos toca hoy, pero está buenísimo que ustedes traigan las preguntas, acuérdense. Hoy nos toca hablar sobre el canon del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado sobre el canon del Antiguo. Yo les dije, un poco salteé el del Nuevo para hablar de crítica textual, porque me parecía bueno ir a esta realidad de las diferencias que tenemos en las versiones de la Biblia para tomar un poco de contacto con eso y saber desde dónde es importante hacer algunas definiciones para nosotros. Hoy vamos a tocar este tema que es interesante, es el canon del Nuevo Testamento. Y si ustedes van teniendo preguntas, pueden ir haciéndolas, lo mismo que si tienen de las clases anteriores, las pueden ir haciendo sin ningún problema. Ahí tienen ustedes el material de Everett Harrison subido. Everett Harrison es un libro clásico sobre introducción al Nuevo Testamento. Y ahí están señaladas las páginas donde él habla de la formación del canon y ahí van a tener mucha más información que la que podemos tener acá para hablar de este tema, porque como les decíamos, bueno, la idea acá es también dialogar y enfocarnos en algunas cosas importantes y algunas conclusiones. Pero Harrison va a hacer mención de un montón de libros y otros materiales interesantes para que ustedes los puedan tener. Bueno, vamos a ir, ahí tenemos la Es la presentación. última vez que molesto, te lo juro, ¿eh? Te lo Dale, juro. dale. Pero cuando dijiste en la clase pasada, la tengo fresca porque la acabo de ver, lo del tema del agiógrafo, digo que no es que Lucas escribió Lucas o Marcos escribió Marcos. Yo en la facultad católica, claro, Sí. estudié que había un público para cada uno de los evangelios. Quiero saber si eso es verdad, o sea, Marcos es el más sangriento y es para los romanos porque tenían que enfrentar justamente la persecución. Lucas era el más universal y Mateo le hablaba a ellos, a los hebreos, al pueblo, a los de casa. Y bueno, Juan es como diferente, Sí, cien por muestra ciento. más el carácter de Cristo, eso es Claro, verdad. exactamente, eso es verdad. Y ahora vamos a ir viendo por qué tenemos también cuatro evangelios, ¿no? Y no uno armonizando todo, que tiene que ver con los criterios con los que se va a establecer el canon. Bueno, vamos a arrancar viendo ahí, tenemos una primer placa que dice que primero Jesús ratificó el canon del Antiguo Testamento al citar la ley y los profetas y los salmos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos pasajes donde Jesús menciona esto. Y vamos a ver que el Antiguo Testamento que más circulaba era la Septuaginta, porque la mayoría leía, los que sabían leer, leían en griego, como digamos, ya lo explicamos esto. Este, bueno, y ahí tenemos algunos ítems. Jesús enmarca todo su ministerio con citas del Antiguo Testamento, ¿sí? Mateo 4, Lucas capítulo 4 cita Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y Jesús cita un montón de escrituras del Antiguo que se cumplen en su propia vida, ¿no? Eh, Hay un principio de revelación y escritos autorizados reconocidos por la comunidad religiosa de su tiempo. Es decir, las personas reconocían el Antiguo Testamento como palabra autorizada. Esto ya lo vimos cuando vimos el canon del Antiguo Testamento. Recuerden que en el año 90 después de Cristo se realiza un concilio en Jamnia, donde es un concilio judío, no cristiano, donde el judaísmo reconoce su canon, ¿sí? ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Y abogan por el canon hebreo y no por la Septuaginta, que otros libros tenían, ¿se acuerdan?
los apócrifos o Los sí, los meta deuteronómicos o algo así. apócrifos o deuterocanónico, que es segundo canon, que finalmente se van a incorporar en el año 1000, creo que 548, el Concilio de Trento. El catolicismo los oficializa, aunque ya los tenían, ¿no? Pero bueno, en función de ese concilio de Jamnia es que las iglesias protestantes aceptamos solamente el canon del Antiguo Testamento con los libros que tenemos actualmente en nuestra Biblia, ¿sí? Ahora, era claro que tenía el Antiguo Testamento, que lo reconocían como una palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento claramente no se había escrito, ¿sí? Eh, ¿A qué se dedicaban? Ahí dice, se dedicaban a reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y acá van a aparecer una serie de tensiones que préstenle atención. Cuando veamos los que cursen la materia de la iglesia en la historia, vamos a hablar un poco más de esto. Pero el cristianismo surge en principio prácticamente como una secta de los judíos. Los romanos lo tienen de esa manera, una secta de los judíos. Jesús es un judío que empieza a enseñar cosas distintas, cosas diferentes. Y es una secta más como había otras. De hecho, los judíos estaban divididos en sectas. Los saduceos, los fariseos, los celotes. Por los escritos del Mar Muerto sabemos que estaban los esenios también, ¿sí? Eran todas sectas judías. Jesús va a inaugurar una nueva secta judía que van a ser los cristianos, que al principio son llamados los del camino, y el libro de Hechos nos dice que en Antioquía empiezan a ser llamados cristianos como seguidores de Cristo, o en realidad como pequeños cristos, eh, y se les dice así de alguna manera despectiva, ¿sí? Entonces, eh, el cristianismo, el cristianismo empieza como toda fe. El judaísmo en su momento, en el Antiguo Testamento, la religión hebrea, dialoga con los países vecinos, naciones paganas. Entonces tiene que hablar acerca del Dios único, Yahvé, en contra de la multiplicidad de dioses que tienen las otras naciones, ¿no? Y tiene sus distinciones en lo moral, etcétera. El cristianismo de esa época va a tener que dialogar con el Antiguo Testamento y va a tener que empezar a leer en el Antiguo Testamento y a encontrar en el Antiguo Testamento la legitimidad de Cristo. O sea, cómo el Antiguo Testamento le da legitimidad a Jesús como el Mesías. Por eso, la primera interpretación, ¿sí? La primera línea hermenéutica que sigue la iglesia primitiva es la línea profética. No es lo que hacemos ahora, que hacemos un análisis gramático, histórico, sintáctico del texto. Ellos interpretan el texto del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y es todo un desafío, porque es releerlo. Isaías 53, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el siervo sufriente de los textos de Isaías 42, 53, etcétera? ¿Es el pueblo de Israel? Sí. Para la época del pueblo de Isaías era el pueblo de Israel. Pero ahora uno lo lee y ahí está Cristo. ¿Se entiende? Entonces, todo ese trabajo que ahora para nosotros es común, ese primer grupo de cristianos tuvo que hacerlo. ¿Sí? Pablo va a hablar de Sara y de Agar, de los hijos de la esclava y de los hijos de la libre, y hace una interpretación profética, alegórica y profética del texto. Hijos de Abraham no son solo los hijos de la sangre de Abraham, son los hijos de la fe de Abraham. Está reinterpretando. Ahora, otra vez, nosotros estamos acostumbrados a leerlo en el Nuevo Testamento y nos parece algo muy común. Ellos están siendo pioneros. Están rompiendo escuchen, con una tradición milenaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una discusión ¿de quién es el Antiguo Testamento? ¿Es de los judíos o de los cristianos? Porque ambos grupos lo reclaman. Hay un reclamo sobre que nosotros somos la continuidad de eso que está escrito en el Antiguo Testamento. Y los judíos van a decir, no, nosotros somos los que verdaderamente interpretamos bien esto. Entonces, esa tensión va a aparecer en ese primer siglo. Y en el Nuevo Testamento lo que vamos a tener escrito es justamente eso, la reinterpretación del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Ponemos
la otra placa, Hernán, que nos habla de, ahí tenemos Colosenses 4:16, para entender de qué hablamos en esta época, ¿sí? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, perdón, por la tos, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Bueno, ¿de qué nos habla esto? De que en la época en que el apóstol Pablo está escribiendo, Colosenses es una carta de Pablo, evidentemente las epístolas de Pablo circulaban entre las iglesias eh, de esta manera, ¿no? Iban a una, después iban a otra, como dijimos, estos fueron textos escritos para ser leídos en público, para que circulen de iglesia en iglesia. Es decir, que se les reconocía cierta autoridad, pero no había un Nuevo Testamento como lo tenemos hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio, ¿sí? Hubo una tradición oral también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús no escribió nada, ni siquiera dejó el encargo de que lo escriban. Interesante. Vienen de una tradición hebrea, donde la oralidad es muy importante. Repetirle las palabras de la ley a los hijos. ¿Por qué es importante la oralidad? Y porque la escritura no es accesible para todos. Es muy difícil acceder a la escritura. Y hay autores que dan algunas causas de por qué al principio se transmitió oralmente también el Nuevo Testamento. Porque el escrito más antiguo del Nuevo Testamento es de unos 30 años después de que murió Jesús. O sea, murió Jesús y 30 años después alguien escribió acerca de lo que había pasado con Jesús. Bueno, pasó un tiempo. ¿Y por qué esa etapa de oralidad previa? Bueno, uno, porque los cristianos en esa época, y esto lo registra muy claro en el Nuevo Testamento, esperaban el pronto regreso de Cristo. Y de alguna manera era esto, Jesús se fue y ya va a volver. O sea, van a pasar un par de años, pero ya va a volver. Ese sentido de inminencia, ese paradigma apocalíptico, como usan algunos teólogos, estaba muy vigente. De hecho, Pablo escribe la carta a los tesalonicenses para explicarles que no se angustien por el tema de la venida de Cristo. ¿Qué preguntaban los tesalonicenses? Los hermanos nuestros que están muriendo a causa de la persecución, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo va a volver Jesús al final? Y Pablo tiene que explicar qué pasa con los que duermen en Cristo, ¿no? Bueno, la carta va por ese lado porque hay un sentido de inminencia y de inmediatez, no solo de inminencia. No solo que Cristo va a volver seguro, sino que va a volver pronto, pronto en términos literales. Entonces, probablemente por eso no se escribieron rápidamente estas cosas, porque preferían hablar personalmente en lugar de escribir. Bueno, en 2 Juan 12, Juan dice que va a hablar personalmente. Pablo decía, ya cuando esté con ustedes vamos a charlar de este tema. Les escribo brevemente, pero ya vamos a hablar. Entonces hay una preferencia por ir y charlar con las personas. La mayoría de los discípulos no pertenecían a un segmento, digamos, no literario. Eran del vulgo, dice la Biblia. O sea, no sabían leer y escribir, la mayoría de ellos. Cuando entra el apóstol Pablo en escena, cuando entra Lucas en escena, aparecen otra clase de personas, ¿no? La costumbre era que los rabinos preservaban oralmente las enseñanzas. Y otra vez, Jesús tampoco había escrito. Y los apóstoles que habían sido testigos oculares de Jesús estaban disponibles para preguntarle lo que quieran, mientras el Evangelio no se expandiera más allá de Judea. Pero cuando el Evangelio empieza a expandirse más allá de Judea, ahí la cuestión cambia, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo en las cartas de Pablo, ponemos el pasaje de Pedro, que dice, tal como les escribió también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, o sea, Pedro ya sabe que existen cartas que escribió Pablo y que circulan por las iglesias. En todas sus cartas habla en ellas esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, interesante. Ya a Pedro le cuesta entender algo de la teología del apóstol Pablo, ¿no?
Eh, pero esto es un testigo dentro de la misma palabra de que estos escritos ya circulaban entre las iglesias cristianas y tenían un cierto nivel de reconocimiento. Pasemos a la siguiente placa y veamos algunos tips ahí para ir organizándolo. Después, esto, Es verdad que no iba a hablar, pero me acordé que, ¿te acordás que ellos se pelearon? Porque Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, por el tema del Espíritu Santo, Mm, porque convengamos que eran muy, no me sale la palabra en español, pero que no querían el extranjero, los israelitas. sí. Sí, ahí en Gálatas menciona Algo, Pablo que no lo sé. tuvo que reprender a Pedro en público porque Pedro la careteaba cuando venían otros judíos que proponían que había que circuncidarse, que guardar ciertos rituales de la ley ceremonial todavía. Pedro se hacía con los gentiles el gentil y con los judíos se hacía el judío. Y no era una cuestión misionológica, era que la careteaba. Y Pablo le llamó la atención delante de todos. Y había que bancarse hacer eso. En ese contexto, Pablo escribe un texto que tendríamos que leerlo a la luz de estos episodios. La valentía de Pablo para reprender a Pedro, líder de la iglesia, en público. Eh, Dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si tengo algo que decir, lo voy a decir. Interesante, ¿no? Leer esto. Pablo, que no había estado con Cristo, y Pedro, que había sido un discípulo. Estilo Digo, opular. estamos hablando de disparidad, o sea, que tuvo. Sí, 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 claramente. él dice que él veía que en esa hipocresía, hasta cuando es arrastrado Bernabé, aún en esa hipocresía, ahí es como que se activa, porque él dice, está arrastrando no solamente a los discípulos, sino a los líderes. Y no estamos guardando la verdad del Evangelio, que en realidad es por gracia, digamos. No, por más que sigamos estos rituales, la salvación no viene por ahí. Entonces, en ese temor, él se mantiene fiel a la verdad. Está bueno el ejemplo. Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, entonces en la iglesia circulaban, ¿está claro? Estas epístolas. Hagamos acá un pequeño paréntesis para explicar algo. Yo lo doy un poco por sentado, pero quizá vale la pena explicarlo. Vimos que, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? La Tanakh, la Torá, Nevi'im, Ketuvim y la división del Antiguo Testamento lo vimos. En el Nuevo, lo que tenemos son los evangelios, sí que son las narraciones acerca de la vida de Cristo, no biografías, ese sería otro género, son narraciones acerca de la vida de Cristo. Después tenemos todo un género epistolar, ¿sí? Eh, Perdón, las narraciones acerca de la vida de Cristo y el libro de los Hechos, que es un libro histórico. Saben que Lucas es el autor del libro de Hechos. Así que Lucas Hechos podrían haber estado juntos, pero bueno, se eligió un orden cronológico y se clavó el Evangelio de Juan ahí en el medio. Pero es interesante leer junto Lucas con Hechos, lo que se conoce como la obra lucana, porque es el escritor de ambos textos. Luego tenemos todo el género epistolar, donde están, que se divide en dos por una cuestión simple. Pablo escribió la gran mayoría de ese género, entonces están las cartas de Pablo, que tienen una teología paulina, y la que se llaman epístolas generales, ¿sí? Pedro, Juan, Santiago, la carta a los hebreos, que no se sabe bien quién la escribió, la de Judas, ¿sí? Y finalmente tenemos una literatura muy particular que es el libro de Apocalipsis, que es un género apocalíptico. Es una literatura que ya existía, de hecho hay en el Antiguo Testamento literatura apocalíptica, en el Nuevo Testamento la literatura apocalíptica es el libro de Apocalipsis. Después sí hay referencias a la venida de Cristo en todos lados, pero como género literario solo el Apocalipsis. Bien, esta es la división que tenemos de nuestro Nuevo Testamento. Y ustedes van a tener una materia donde vamos a ver un poco la introducción de cada libro. eh, pero ahora nos concentramos un poco en cómo se llegan a tener estos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento.
Con lo cual coincidimos con todo el cristianismo. Acá no hay como en el antiguo esa diferencia con los libros apócrifos. No hay apócrifos del Nuevo Testamento incorporados a otras Biblias de los cristianos. Acá excluimos a los testigos de Jehová, ya que los consideramos pseudo cristianos. ¿Por qué? Porque no creen justamente en la Trinidad ni en la deidad de Cristo, no creen en cosas que hacen al núcleo fundamental de la fe cristiana. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué se forma el canon del Nuevo Testamento? Si la mayoría reconocía en las cartas de Pablo, en ciertos escritos, que eso estaba bárbaro. Bueno, en el año 140, ustedes lo tienen ahí, el primer canon del Nuevo Testamento aparece en el año 140. Este señor Marción, luego conocido por la iglesia como Marción el hereje, mirá el mote que le pusieron, ¿no? Marción, cuyo padre había sido obispo en el Ponto, como dice ahí, bueno, que haya sido excomulgado por inmoralidad y demás, es casi una manera de pegar a la Marción por hacer lo que hizo. Eh, pero lo interesante es que Marción es el primero en definir un canon. Ya hablamos de lo que significa canon, una regla, ¿sí? Un canon viene a poner una medida, a decir hasta acá. De acá para allá, sí, de acá para allá, no. ¿Está bien? Eso es lo que hace un canon. Establece una medida, establece una regla. ¿Qué hace Marción? Bueno, Marción, que era alguien, quizás un manifiesto antisemita, ¿sí? Entre otras cosas decía que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser de ninguna manera el Papa de Jesús, que ese era un Dios bueno. Y como Marción era alguien sumergido en la cultura griega, y acá hago otro punto para decirles esto, así como en los primeros siglos el cristianismo debatió con el judaísmo reclamando la interpretación del Antiguo Testamento o la interpretación correcta del Antiguo Testamento, en los siguientes siglos va a debatir con la cultura griega. La cultura griega cuyo pensamiento era dualista, ¿sí? Y usamos esta palabra, gnósticos. Los gnósticos, gnosis significa conocimiento en griego, y el gnosticismo, hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero es una filosofía también dualista. Por ejemplo, ¿qué piensan? Que la materia y el espíritu son cosas absolutamente antagónicas. El espíritu es bueno, la materia es mala. Por lo tanto, materia y espíritu no pueden convivir. De ahí que no haya manera de que entiendan de que Jesús se hizo carne. Imagínense, ese pensamiento era lo que pensaba todo el mundo. Miren lo disruptivo que fue el cristianismo. De ahí surge Arrio y los arrianos. No pueden entender esto. Por eso cuando leemos que Juan hace declaraciones como esta, todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, ese es el anticristo. Y a nosotros nos parece como, bueno, tampoco es para tanto. Y no, en ese momento era todo. La mayoría de las personas les costaba aceptar que Dios se haya hecho carne. Realmente, cuando uno mira esto, se dan cuenta ustedes, ¿no? Que el cristianismo se abrió paso en una cultura tan antagónica eh, que es impresionante. Jesús es un Dios crucificado, es una locura. Resucitar de entre los muertos, es decir, se está predicando algo absolutamente escandaloso, piedra de tropiezo, va a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios. Bueno, Marción, hijo de su tiempo, hijo de su propia cultura, dice, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Padre de Jesús, ese Dios es malo. Así que debe ser, acá dice, el Dios judío de la Tera, un Dios material, con todas sus imperfecciones, y era un juez punitivo, castigador. Eh, Decía que era un demiurgo. Algunos gnósticos tenían esta idea. Hay un ser supremo, puro, perfecto. De ese ser supremo se emanan eones, como categorías que van siendo cada vez más inferior de ese Dios puro y superior, de ese Dios uno.
el gran uno, el logos inefable, el uno inefable. Esto pensaban los griegos. Muchos cristianos, influidos por la filosofía griega, le van a decir a Dios el uno inefable después. Va a haber muchos puntos de contacto entre la teología de los primeros siglos y la filosofía griega. Ahora, para enfocarnos en esto, ese Dios uno inefable tiene como emanaciones inferiores de esa deidad. Cuando hay una emanación, esas emanaciones se llaman demiurgos. Eh, entonces, el Dios del Antiguo Testamento para Marción era un demiurgo, es decir, un ser inferior al Dios Supremo, porque era malo, castigaba, manda a matar a todos los cananeos, y todas esas preguntas que hoy nosotros nos hacemos acerca del Antiguo Testamento, Marción las resuelve diciendo el Dios del Antiguo Testamento es malo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento hay que borrarlo. Y ahí comete quizás el error más grave, porque como vimos, Jesús mismo le da legitimidad al Antiguo Testamento. Jesús creía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Y luego de las cartas que circulaban, él va a decir, hay que leer solamente al apóstol Pablo, ¿sí? No sé si es, a ver, acá dice, el Dios verdadero es espíritu puro y solo actúa por amor, fuerte gnosticismo e influencias platónicas, es lo que expliqué rápidamente recién. No sé si en la otra placa tenemos algo más, Hernán. Bueno, acá. Marción se considera el único intérprete de los escritos de Pablo, ya eso es sospechoso. ¿Quién interpreta a Pablo? Yo. Y ustedes escuchen. Bueno, prestenle atención a esto, porque son actitudes ante las cuales la iglesia respondió de una manera muy, muy especial, ¿sí? Descartó el Antiguo Testamento y eligió las 10 cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿se acuerdan Gálatas? Se opone a los judaizantes. Cuando nosotros leemos textos cuando dice, ojalá se mutilen aquellos que les piden circuncidarse, Pablo está haciendo está teniendo un nivel de agresión, porque ¿qué significa que se mutilen? Todos saben lo que es la circuncisión. No me meto en explicarles eso, ¿no? Cuando Pablo dice que se mutile, bueno, cuando te van a circuncidar, ojalá se les escape el cuchillo y tic, chao. Hay que decir eso, ¿no? Ahora, Pablo no tenía prejuicio. Terrible. Entonces a Marción le encanta Pablo. Claro, vamos con Pablo. Metamos las 10 cartas de Pablo. Saca los que nosotros conocemos como pastorales. Primera, segunda, Timoteo y Tito. Y después de los evangelios, ¿con quién se queda? Con Lucas, que es el más, como lo decía Omar, el más universal, el más ATP, apto para todo público, ¿sí? Se queda con Lucas y lo demás lo vuela. Ya esto nos dice algo, que la iglesia ya reconocía a los otros evangelios y ya reconocía otras epístolas y Marción las limpia y dice esto. Y es el primero en que hace qué? Cerrar el canon. Porque el canon estaba cerrado pero tácitamente, ¿sí? Ahora, Marción dice, no, lo otro no hay que leerlo, lo otro no tiene el mismo nivel de autoridad que tiene esto. Marción enseña la Biblia, dice Tertuliano, que está citado, no con su pluma, sino con su corta plumas, cortando todo lo que no concuerda con sus ideas. Qué interesante lo que dice Tertuliano, porque Tertuliano está cuestionando el concepto de pensamiento único que tiene Marción, único intérprete de estas cosas, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente a ver, Hernán, qué tenemos. Bueno, así que ante el desafío de Marción, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, no, nosotros tenemos que decir algo, porque Marción empezó a tener mucha influencia, porque era bastante racional lo que plantea Marción, tenía su lógica, no era una locura. Entonces, aunque el canon, como decíamos, ya estaba casi cerrado, por lo menos se lo reconocía tácitamente que esos libros tenían autoridad, circulaban entre las iglesias, la iglesia tiene que ponerse de acuerdo para definir a qué libros le va a dar cierta autoridad que va a ser diferente a otros escritos que sin duda circulaban en ese tiempo, ¿no? De los 27 libros, ya 24 estaban aceptados. ¿Cuáles se discutían? Hebreos, porque como dijimos, no sabemos bien quién fue el autor.
y ahora lo vamos a entender en lo siguiente, y uno de los criterios para decir por qué estos libros pueden integrar el canon era la autoridad o la apostolicidad. ¿Lo escribió algún apóstol o alguien influenciado directamente por los apóstoles? Porque si no, no lo ponemos. Entonces, Hebreo era un poco discutido por eso. Santiago, segunda de Pedro y segunda y tercera Juan, que después Lutero lo va a volver a cuestionar, pero no nos metemos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Qué bueno, el partido era eso? No, no podés. Mar- Sonaba partido eso, ¿eh? Marción, Marción, yo escuché, ¿quién era? Mariano Clos, ¿quién era? Bueno, vamos con la siguiente placa, Hernán. Ahí está. La formalización del canon avanzada hacia fines del siglo segundo. Ireneo, ¿sí? Que era de Antioquía, pero fue obispo de León, eh, además de los cuatro evangelios, afirma la canonicidad de Hechos, Primera Pedro, Primera Juan, toda la carta de Pablo, menos Filemón, y Apocalipsis. Significa que en los escritos, perdón, de Ireneo ya encontramos registros, testigos, como dijimos, que reconocen estos libros. Clemente de Alejandría, ¿sí? Acá no está el año, pero es más temprano, anterior a Ireneo, menciona los cuatro evangelios y restos de escritos canónicos, aunque también pone algunos que hoy no son canónicos. Y Tertuliano, que era un abogado ahí en el norte de África, en Cartago, los cuatro evangelios, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios y Romanos. Ellos mencionan esta carta, o sea que son testigos de que ya había un canon cerrado. Ponemos la siguiente y acá tenemos la primera lista exactamente igual a la nuestra, Atanasio de Alejandría, en el 367 después de Cristo, ¿sí? Ahora explicamos acá lo de Jerónimo. Pero Atanasio va a ser el primero en dar el canon. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros no tenemos estos libros en la Biblia simplemente porque se le ocurrió a alguien. No tenemos estos libros porque bajó un ángel y en sueños le dijo a algún líder de la iglesia que tenía que hacer esto. El canon, en definitiva, es el resultado de qué. ¿Qué les parece? De un acuerdo. Exactamente. De la iglesia que se tiene que poner de acuerdo para determinar qué libros sí y qué libros no. ¿Sí? ¿Qué libros van a integrar esto que nosotros llamamos Nuevo Testamento y que son libros otra vez autoritativos? ¿Qué libros los van a integrar y qué libros no los van a integrar? Bueno, y eso fue un proceso que llevó varios años, ¿sí? Y en realidad, a ver, siempre decíamos, ¿no? A veces solemos tener como un pensamiento mágico. Y ya dijimos que la Biblia fue escrita por seres humanos, por pluma de hombres, inspirado por el Espíritu Santo. Y esta conexión divina, humana, la tenemos que aceptar. Tenemos que aprender a decodificar que Dios se expresa en términos humanos, ¿sí? Es una decisión de Dios, ¿no? Ponemos la placa siguiente que nos va a ayudar a entender. Bueno, espera, volví a la anterior que explicamos lo de Jerónimo. Jerónimo en el 385, cuando ya la iglesia de alguna manera es absorbida por el Imperio Romano y se vuelve religión oficial del imperio, Hacía ya eh, 2 años, perdón. Teodosio en el 383 o sí, en el 380 la declaró religión oficial. exacto. Un poquito antes está un edicto, el edicto de Milán, que no persigue más a los cristianos, con Libertad de culto. Constantino, que es el que nosotros más conocemos, pero es Teodosio el que finalmente absorbe el cristianismo como religión oficial. Ahora, a partir de ahí el latín, que era la lengua romana, la iglesia también incorpora el latín como después va a ser el lenguaje oficial de la iglesia y demás. Pero acá aparece en el 385 una traducción al latín y Jerónimo toma el canon de Atanasio
para traducir al latín lo que hoy conocemos como la Vulgata Latina, ¿sí? Biblia que va a tener su vigencia en la iglesia durante todos esos los años siguientes y durante toda la Edad Media. ¿Está bien? Bueno, finalmente el canon queda firme en el Concilio de Cartago, ¿sí? Ahí en el año 397. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa. ¿Qué criterio se usó para elegir esos libros? ¿Sí? Primero, el autor tenía que ser un apóstol, ¿sí? No, otra vez la apostolicidad, en forma directa o indirecta. Marcos o Lucas, ¿sí? En este caso estamos pensando en los evangelios, ¿sí? Entonces tenía que ser un apóstol o alguien cercano a un apóstol. Lucas, que aparece ahí en el libro de los Hechos, eh, el apóstol Pablo también, que no fue testigo directo, pero fíjense cómo el libro de Hechos, cuando Lucas escribe, trata de legitimar la apostolicidad de Pablo a través de su experiencia de conversión, etcétera, ¿no? Bueno, lo segundo es una coherencia con la enseñanza apostólica. Ya había un criterio, ya había una doctrina cristiana. No es que la inventaron ahí. Ya, ¿Puedo decir, puedo preguntar algo, mejor dicho, cuando dijiste, ¿cómo definimos el nuevo? Si hablo mucho, me callás. dale, Vos me dale. conocés. Pero el Nuevo Testamento, ¿cuál es el canon? Y un hermano dijo, un acuerdo, pero es un acuerdo basado en esa tradición oral y en eso que te hace sentir si está bien o mal, que me parece que eso es lo que el Espíritu, ayúdenme si estoy mal, ¿no? Que es el Sí, Espíritu sí, Santo el sí. que te hace sentir, es parte de nuestra tradición o esto lo rechazamos. A ver, si te viene uno y te dice Dios no es trino, y papi, estás medio equivocado en darle la Biblia, o sea, o escuchar Claro, a alguien. Eh, es, armando el concepto, es un acuerdo, pero que fue pasado por el tamiz de la fe y claro. de, y de la cultura, no sé cómo explicarlo, de eso que iban repitiendo. No, no, Sí, pero vos te entiendo, Mar. Sí, puedo. Gracias. esa tradición oral que viene surgiendo, eh, ¿qué pasa con lo oral? No es fijo. Lo escrito sí es fijo. Como dijimos, lo escrito es difícil, pero era difícil de conseguir en ese momento. Uno de los elementos, además de la herejía de Marción, que impulsa la formación de un canon, o sea, uno es responder la Marción. No, no es como dice Marción, estos son. Otro es la aparición de lo que se llama el códice, que eran hojas que se podían coser, entonces uno podía poner varios escritos ahí. Y tampoco era fácil hacerlo, entonces, che, ¿qué libro ponemos y qué no? Porque no podemos mezclar. Es como si nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento y le metemos, no sé, hábitos atómicos. No, está bien, es re lindo el libro, pero no, no es palabra de Dios. No lo podemos mezclar. Entonces, en el códice se empiezan a preguntar qué ponemos acá y de una forma muy natural. Che, ¿qué están leyendo en aquella iglesia? No sé, pero el Antiguo Testamento no lo leemos más. No, pará, ¿por qué? Y porque mansión. Entonces, todo eso empuja a tener que tomar una decisión. Y lo Habló. que quiero que les deje, Mm, ahora te doy, Hernán, sí. lo que quiero dejarles en claro es este concepto que es muy interesante. Es muy importante porque siempre somos tentados a ir por ahí, que es no hay una voz única autorizada. De hecho, ese modelo profético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento cambia. Nosotros creemos en la profecía vigente, pero la profecía en el Nuevo Testamento ya no tiene el mismo carácter que la profecía del Antiguo Testamento, porque ahora hay una comunidad de fe que juzga la voz profética. Pablo habla de profetizar y de discernir. Y, incluso con la palabra de Dios hay que hacer eso. Y en ese momento es la iglesia como comunidad de fe, que ahí lo tienen ustedes escrito en esta imagen al final, eh, comunidad hermenéutica. ¿Qué es una comunidad hermenéutica? La comunidad de personas que tienen el derecho y la obligación de leer los escritos y tomar decisiones respecto a eso. En ese momento hubo que tomar una decisión canónica, es decir, cerrarlo. Estos son. Y el canon está cerrado, pero creo que esto también lo explicamos en una clase anterior. Está cerrado, pero también está abierto. Porque, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? Uno para diferentes destinatarios o más orientados
a cierto segmento de la población. ¿Por qué tenemos cuatro evangelios y por qué era importante? Porque ellos no buscaban una voz única del relato, un relato único acerca de la vida de Jesús. Cuando ese relato aparece más adelante, el Evangelio de San Valentín, ¿qué trata de hacer? De armonizar todos los relatos que había de Jesús, es decir, esta es la vida de Jesús, no les interesa eso, porque es como tener, Justo González dice, es como tener cinco testigos de un accidente y ¿cómo es? Interpelás Estaba por pensando en separado eso. y los cinco te cuentan lo mismo. Bueno, re sospechoso, está Un guionado. testigo peinado, decimos en derecho, cuando Bueno, preparás al exactamente. testigo y todos vieron lo mismo, y no es así. Bueno, entonces que haya cuatro evangelios, ¿a ellos qué les importaba? En realidad les importaba, mientras más testigos de la muerte y resurrección de Cristo, mejor. Porque ¿qué evidencia histórica tenemos? Piensen en aquella época. No hay cámara de foto, nadie graba. O sea, la historia es la historia tal como es recordada. No hay otra manera de acceder a esas historias. Este es el valor de lo que llamamos testigos, sobre todo estos testigos escritos. Lo vimos un poco en la clase pasada. Eh, Tenemos que reconocer el valor que esto tiene. Por eso hay más testigos de la resurrección de Jesús que de algunas cuestiones que damos por este autor que mencionó Hernán, Josh McDowell, menciona hay más testigos de la resurrección de Cristo que de la batalla de Waterloo, que la damos re por sentada. Napoleón en Waterloo perdió, ok. ¿Cuántos testigos hay? Bueno, hay más testigos de la resurrección de Cristo que de eso. ¿Y cómo sabemos que hay estos registros escritos? Ese es el valor histórico que tienen. Entonces, la iglesia tiene que tomar esa realidad humana. Dios se revela otra vez, encarna la revelación en nuestra cultura, encarna en nosotros. Y el trabajo de esa iglesia, esa primitiva iglesia hasta el siglo cuarto más o menos, o hasta el siglo tercero mejor dicho, es tomar definiciones. Se toman definiciones teológicas importantes. La Trinidad, la deidad de Cristo, el rol de la iglesia. ¿Quién es una voz líder y autorizada? Cuando mueren los apóstoles, ahí empieza lo que llamamos era posapostólica. ¿A quién tenemos que escuchar? Ya no está Pedro. ¿A quién escuchamos ahora? ¿Quién va a ser un líder para nosotros? Bueno, entran esos debates. ¿Cómo se tiene que organizar la iglesia? Ahora que esos primeros testigos oculares de Jesús desaparecieron. Bueno, fue un quiebre ahí. Y fue toda una nueva etapa que tuvo que ser redimensionada y reinterpretada. Parte de esa nueva etapa es definir cuáles de los escritos que circulan en la iglesia nosotros le vamos a dar el nivel de autoridad que le queremos dar. Y a partir de ahí apareció lo que nosotros nos conocemos como el Nuevo Testamento, que para redondearles es el- la autoridad apostólica, la coherencia con las enseñanzas apostólicas, es decir, no van a enseñar algo diferente a lo que enseñaron los apóstoles, y moralmente edificantes y esto, ampliamente aceptados. Esa es la clave. La mayoría lo reconoce. No, a mí me gusta el Evangelio según San Judas. Bueno, está bien, pero nadie lo lee, el Evangelio, nadie lo reconoce como algunos escritos y están buenos, son interesantes, pero no lo reconocemos como con este nivel de autoridad. ¿Se entendió? No sé si Hernán quería compartir algo. Sí, iba más o menos por la misma línea. Como el criterio de canonicidad, cuando hablamos, Jesús lo deja claro y además lo podemos encontrar como en la esencia de lo que Jesús le dice y en la misión. En Hechos 1, versículo 8, él dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. O sea, van a ser testigos, esa palabra es mártires, que nosotros lo reconocemos mártir como una persona que murió por la fe, pero el testigo era el testigo en el caso de un juicio. Entonces Jesús le está diciendo que ellos van a ser testigos de su resurrección frente al pueblo judío, es más, especialmente frente al Sanedrín, que es como la Corte Suprema de Israel. Ellos van a tener que ir de frente, decir que Jesús resucitó, que ellos lo vieron, que ellos creen en él. Es más, no solamente eso, sino que él es el Mesías. Entonces, cuando Judas muere, y tienen que reemplazarlo, recuerden esa parte, que ellos necesitan reemplazarlo con un testigo de la resurrección, no pueden poner a cualquiera, no pueden elegir a alguien que no haya vivido, caminado, Pedro dice que haya sido testigo del bautismo
y de la vida y de la muerte y la resurrección. O sea, tiene que haber vivido al lado de Jesús para poder después eso enseñarlo. Después como bien decía Omar, en la historia los apóstoles se dividen y van a distintas regiones. Ellos van a ir a distintas partes del mundo, a las distintas puntas del mundo, digamos. Algunos van a ir para el sur, otros para Egipto, otros para el lado de la India. Bueno, no quiero entrar ahí, pero ¿por qué van a quedar los evangelios? Pero poné, Hernán, si querés poner Justamente, otra placa y sí. explícala por ahí. Dale. A ver dónde estamos. No me acuerdo. Ah, esta última parte, la que sigue, vos decís. Sí, porque Sí, tiene que ver con esto. claro, porque el canon en realidad se ve replicado en un montón de regiones del mundo. No podemos poner todos los datos, pues no entraría, pero los 4 evangelios son comúnmente aceptados. Lo vimos que Cartago es el norte de África, Clemente es Alejandría, es Egipto. Después Ireneo está en Asia Menor, pero después está en la zona de lo que sería Francia, por esa región. Es decir, en todas partes del mundo cristiano ya es un eco, es un eco normal y visible de que los 4 evangelios ya son aceptados. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la clave de eso? Es que ellos habían sido testigos de Jesús, o sea, ellos vivieron con él. Entonces, ¿cuáles evangelios van? Va el de Mateo, que bueno, fue testigo. Después tenés el de Juan, que es el último, es el más griego. Ese, bueno, ahí había hablado Omar de ese tema. Es el que más habla sobre la deidad de Cristo, es el que más desarrolla eso. Y después los otros 2 que son discípulos de apóstoles, entonces que están directamente como guiados uno por Pedro y el otro sería Pablo, que es el de Lucas, ¿no? Pero bueno, esa es como la esencia de por qué. Y es más, hay un teólogo que es Emil Brunner, que él dice, la iglesia, en su esencia, en su núcleo, comienza de manera personal, cara a cara con Jesús. O sea, el núcleo de líderes fueron personas que conocían a Jesús cara a cara y que son testigos. Entonces, esa es el criterio esencial. Bueno, ahí hay un dato que está bueno, que esto lo dice Pablo Deiros, cuenta que en el 635, en una estela encontrada en China, se registra la llegada al cristianismo y la fijación del canon en 27 libros. Es decir, ya en todo el mundo, digamos, ya era normal los libros que nosotros conocemos. En realidad, ¿por qué no estaba cerrado? Porque había algunos libros que se discutían por cuestiones menores, y hoy nos ponemos a pensar que tenía sentido también. O sea, Santiago no estaba muy claro bien quién era y tenía algunas diferencias que eran más hebreas, digamos, es un poquito distinto a Pablo. Después las cartas de Juan, las últimas 2 cartas de Juan son como más personales y a veces tal vez no estaba muy seguro si era algo universal y era para toda la iglesia. Después la de Judas, que Judas es uno de los hermanos de Jesús, físicos, uno de los hermanos menores sería. Santiago es el hermano físico de Jesús, que es importante Santiago porque, por ejemplo, Josefo, que es un historiador judío de la época sería, bueno, del 100 después de Cristo, él escribe una historia de Israel y habla de Santiago, el hermano de Jesús, y reconoce que era un líder de la iglesia de Jerusalén, y es más, y reconoce que era un testigo, era un hombre, o sea, era uno de los apóstoles, o uno de los líderes que estaba, digamos, como un ancla ahí firme, diciendo que él creía que Jesús había resucitado, ¿no? Pero era muy respetado por los fariseos. Bueno, son testimonios muy importantes y este es registrado en la historia por afuera de los evangelios a Santiago, por ejemplo. Bueno, de discusiones menores, 24 eran casi todos en realidad. Si lo ponemos a pensar, hasta Apocalipsis estaba aceptado. Después alguno duda, pero es lógico que igual hoy, cuando leemos la revelación, no todos vamos a ver todo igual. Y a veces, seguramente, en los libros había discusiones, pero en la esencia, en el grueso, ya en el siglo II está casi todo, y es casi el mismo Nuevo Testamento que tenemos nosotros, por algunos poquitos libros nada más. Bueno, y el de Hebreos, que creo que no sé si lo pusimos ahí, pero como no se sabía el autor, porque además hay que tener en cuenta otra cosa, que esto es re importante, no sé si no lo tenemos mencionado. Proliferaban muchos libros
que no hay, ¿por qué no hay cantidad? Porque no eran masivos, o sea, no se replicaban, pero, por ejemplo, no sé, libros apócrifos o libros que querían algunas, como los gnósticos querían imponer algún libro y le ponían la firma de un apóstol, pero que era falsa. Esto es como una marca que es muy buena y exitosa y lógicamente van a estar lo que la quieren imitar, la copian y venden con esa marca y bueno, va a haber que buscar la manera de autenticar la original y de que las copias no se confundan. Por eso ahí va a ir fijándose. Pero hay un investigador que a mí me gustó mucho que decía esto, decía, si querés ver la diferencia entre un evangelio apócrifo, lee el de Tomás, por ejemplo, que es el que a veces se habla en algunas películas, y vas a ver la pobre calidad que tiene, es tan pobre y tan fantasioso y las ideas raras que tiene que te vas a dar cuenta que no es cristiano. Es más, no hay cantidad que haya circulado porque no fue interesante. No es que lo hayan destruido, es que no, es como la Coca-Cola, como hablamos la vez pasada. La gente la consume si es buena, pero se da cuenta que no es mala, es otro tejido, es otra cosa. Entonces, no funcionó. Es fácil tomarlo como Perdón, algo arbitrario. es que escuchamos su voz los que somos suyos también, Claro, porque además, ¿sabes entre qué? lo ¿Sabes por verdadero y qué? lo... ¿Sabes por qué también circulaban los evangelios apócrifos? Porque querían hablar de las cosas que tal vez en los otros no se mencionaban, como la infancia de Jesús, si hacía milagros cuando era chico, y hay un montón de cosas fantasiosas que hoy no tienen ningún sentido. Y después tienen ideas raras, que no tiene, es como un tejido que no encaja con el tejido del cristianismo. No tiene, es como, también ahí habría el criterio de la esencia de la enseñanza, ¿no? De que no tiene nada que ver con la enseñanza de los evangelios. Bueno, genial, Hernán, mil gracias, excelente. Ponemos en pantalla completa y vemos si tienen algunas preguntas. Después le compartimos el PowerPoint. Ahí veo Pato, no sé si sos Hola, buenas Pato. noches. Sí, quería preguntarles, con el tema de la Didaqué de los apóstoles, ¿entra como un escrito apócrifo? Sí, es un escrito apócrifo. Es de muy temprano, pero este, es del siglo II más o menos. La palabra Po- didaqué es una palabra griega que significa enseñanza y es una enseñanza atribuida a los dos apóstoles. po- po- No podemos decir que fueron los dos apóstoles realmente. ¿Puedo decir algo de ese libro? Sí, Para mí está buenísimo. Yo lo leí a la DH y si lo tenés y lo conseguís está re bueno. Imagínate que es como un manual, no sé, una congregación tiene su propio manual de prácticas y puede estar muy bueno, pero tal vez a nivel local. Para otros pueblos tal vez no. Tiene cosas muy específicas, pero hay algunas cosas tan buenas. No necesariamente los apócrifos eran libros malos, porque tenían muchas verdades. Podían ser tal vez parte inspirados, pero tal vez no eran para toda la iglesia universal y ni para todas las épocas. Pero como libro está bueno. Es sí. mucho mejor que leer el Evangelio de Tomás, por ejemplo. Bueno, nunca estuvo la didaqué en discusión en cuanto al canon, porque es bastante posterior. Sí, los que se llaman, como decía Hernán, se llaman pseudoepigráficos. O sea, por ejemplo, el de Tomás, el Evangelio según San Pedro, el Evangelio de Nicodemo. Eso era gente que decía, esto lo escribió Nicodemo, porque eran testigos de Jesús, pero son escritos mucho más tardíos que trataban de meterse por la ventana de alguna manera al canon del Nuevo Testamento. Había gente que quería tratar de introducir sus ideas y esas ideas eran mayormente gnósticas o mágicas. Por eso hoy lo leemos y decimos, esto es, ¿cómo vas a meter esto en la Biblia? Pero en esa época, y había gente que le interesaba, porque otra vez, ahí el Evangelio, ¿con qué dialoga? Y con la cultura griega, que tenía mucho esto del gnosticismo presente, ¿no? Y bueno, cada uno sí, todos tienen un valor, algunos evangelios son muy interesantes, algunos escritos. Y usted, ahí en el material de Harrison, si les interesa eso, ahí van a tener casi todos menciona Harrison, los pseudoepigráficos o apócrifos, ¿sí? Que significa oculto, como apocalipsis, correr el velo, apócrifo es mantener encriptado, digamos, o mantener oculto, eh, que la iglesia nunca le llegó a dar entidad.
Hubo poca discusión sobre libros que no están y podrían haber estado. Más bien la discusión se centraba en estos de hebreos que ya mencionamos que están y podrían no haber estado y que dijimos también anteriormente, Lutero es el único que sea como permiso de, hey, ¿qué hacemos con Santiago, no? Porque no le cerraba mucho, y con algunos más. Pero si no, la iglesia y estos testimonios en China en el año 600 es una locura, es súper temprano y otra vez es un testigo histórico impresionante de los escritos bíblicos. Hay El, el, una, el una, anteaño, Hay una cosa que el DHE es importante. Bueno, hay investigadores que encuentran en ese libro, por ejemplo, de DHE, porque habla de las prácticas de la iglesia al comienzo de la historia, cómo se había prohibido el aborto y el abuso infantil, por ejemplo. En ese libro, aparte de la Biblia, vos tenés, yo acá lo tengo, mirá, este es la DH, yo lo tengo, viene encima en versión de un lado griego y del otro lado español. Y está buenísimo porque ahí dice que el aborto y el abuso infantil estaba prohibido. Para los romanos y los griegos eso era casi normal. Es más, la esclavitud de niños. Y está prohibido el expósito, cuando dejaban al niño abandonado. Bueno, hay un montón de prácticas que, ¿cómo ves cómo el mundo empieza a sanarse, a limpiarse? Bueno, por eso el apócrifo no necesariamente es algo malo. Por eso son ocultos. No es que no están dentro del canon, pero pueden haber cosas muy buenas ahí. totalmente. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Porque Sí, si no yo estamos ahí. justamente esto último que decía Hernán, eh, hay cosas muy buenas, ¿no? No todo quizás, pero por ejemplo, hace rato usted mencionó a Jerónimo y entiendo su rol dentro del canon, pero por ahí entiendo que gente como él fue el que tiene mucho impacto en el hecho de que hoy en la Iglesia Católica se justifique la eterna virginidad de María, de José como un guardián, de que Jesús no tenía hermanos, y algo que es muy presente en la Iglesia Católica hoy día. Sin embargo, eso no hace que uno deseche ni a Marción ni a Jerónimo y los aportes que ellos hicieron para el canon, ¿no? Claro, a Jerónimo, sí, sí. Ahí Jerónimo lo que mete, cuando hace la Vulgata, que usa estos escritos que decíamos de Atanasio, ¿qué hace también? Agarra la Septuaginta, que estaba en griego, y la traduce al latín. Por eso en la Vulgata están los libros apócrifos y la Iglesia Católica termina abrazando todo. Pero sí, el aporte de Jerónimo es... Todos hacen aportes fantásticos y ninguno es perfecto. Y esta es la historia del cristianismo. Y un iluminado no dice lo que está bien, no, hay que ponerse de acuerdo y nadie puede escapar de eso. Por eso el valor en la espiritualidad cristiana, el concepto de comunidad estaba tan firme en la antigüedad, pero nosotros interpretamos eso desde nuestra cultura que es no individualista, es hiperindividualista, donde cada uno en su teléfono lee la Biblia que quiere y para sí solo. Y nuestros énfasis desde el púlpito, ¿cuál es? Léela en tu casa la Biblia, no solo en la iglesia. Pero antes era, no, venía a la iglesia a escuchar la palabra, porque la palabra es para ser leída en comunidad e interpretada por la comunidad. Y este es el valor de estudiarla también, de poder escucharnos, de tener preguntas, de dar opiniones, de qué entiende cada uno acerca de... Y siempre en la palabra es un canon cerrado. Las sectas lo abren. El mormón te va a decir, sí, tengo la palabra y tengo este otro libro, el del mormón, y Doctrinas y Pactos, y La Perla de Gran Precio. Y todos van a tener una característica de las sectas es eso, que se abren del canon y incorporan otra cosa con el mismo nivel de autoridad. Interesante para leerlo porque aún entre los cristianismos, a ver, hace poco surgió un grupo que llamaban Árbol de Vida o algo así, que ponían los escritos de un tal... bueno, se me fue el nombre porque ahora me lo confundo con otro. Pero dice que era discípulo de Watchman Nee, el tipo, Don Julan. Y los escritos de Don Julan, y venían a la iglesia, pedían permiso, nos pasó en una de nuestras iglesias, para vender libros de Watchman Nee. Watchman Nee lo leemos todos. Y ponían Watchman Nee y Don Julan, ¿quién era? Un discípulo de Watchman Nee, ah, mira vos, qué bueno. Y después empezaban a invitar a gente a sus grupos. Y en sus grupos se daban cuenta que la Biblia era la palabra de Dios, pero Don Julan el que la interpretaba bien. Y ya eso olía raro. Y después cuando uno se pone a leer, mira,
yo me enteré porque me dan un librito para leerlo. Cuando lo leo el librito, no encuentro nada que esté mal, pero uno sí lo olfateas, ¿viste? Y es interesante, porque cuando uno busca escritos que no vas a encontrar nada que esté mal, porque el tema que está en lo que no te dicen. Entonces yo digo, qué raro, un discipulado no habla de bautismo. Y cuando te pones a ver qué creen de bautismo, claro, ellos te rebautizan a las ideas de ellos. O sea, lo llamaban el recobro. Venían a las iglesias evangélicas a predicarle a los evangélicos y a recobrarlos para el verdadero evangelio, que era el de ellos. Claro, vos lees los escritos de ellos y no vas a encontrar que digan Jesús no es Dios o alguna herejía. No, no. El asunto está en lo que no te dicen, porque vienen a pescar a la pecera y en realidad vienen a pescar para sacarte afuera el agua esto. Eh, entonces a veces a nosotros mismos, imagínense en esa época, bueno, eh, por eso hay que estar atento, hay que ser, uno, ¿cómo se protege de estas cosas? En el cuerpo. No porque sabe la doctrina correcta, te protege en el cuerpo, porque lo que uno no ve lo puede ver otro, y lo que uno no lee lo puede leer otro. Entonces, la comunidad para nosotros es fundamental, y en la primera era del cristianismo, lo más valioso de saber que la Biblia nos llega como nos llega es la comunidad. Fíjense, ¿qué nos salva? La comunidad. No un enviado especial, es la comunidad. Sí, Y nosotros tenemos que afirmar eso en una cultura hiperindividualista, la necesidad de ser una comunidad de fe y una comunidad profética y una comunidad hermenéutica también. Sí, Hernán. Cuando veamos en historia los concilios, porque eso, detrás de esto hay como una idea de que hay algo arbitrario, que se cerró el canon y que otros no pudieron opinar y que se destruyó un libro. Bueno, es bastante falso y además es fascinante porque para mí es apasionante ver cómo forman los concilios, por lo menos hasta te diría el de Constantino, porque van obispos de todas partes del mundo, van obispos creo que hasta de la India llegaron a llegar. Imagínate que van viajando gente de todas partes del mundo. No me acuerdo de la cantidad de obispos que era, después lo veremos en otra materia, pero están todos reunidos debatiendo cuestiones que son el futuro de nuestra fe y que consolidaron ahí y se fue ratificando, porque el canon se fue ratificando varias veces. Vieron que ahí dice los años en los que se fue ratificando, es decir, te quedó tan sólida esa base que hoy no tiene sentido ni siquiera se discute ni se piensa eso. Pero cómo se fue formando la comunidad, o sea, cuando hablamos de la comunidad hermenéutica, es espectacular, nunca pasó algo así. Entonces, si no es que es una democracia, porque no es una democracia, porque en realidad es algo mejor que eso todavía, ¿no? Pero hay gente que viajó de Egipto, desde España, desde la India, desde Siria, bueno, de todas partes del mundo para reunirse y debatir y al final se termina consolidando y se forma un documento, firman, se forma el credo después. Entonces, para mí es algo espectacular y único en la historia. No es el caso de Mahoma. Mahoma agarra, tengo la revelación, acá está, y ustedes deben obedecerla. Así. Bueno, ahí está donde otra vez, lo divino expresándose en lo humano. Y eso es algo que lo tenemos que entender, porque buscar solo lo divino es muy infantil de alguna manera, muy mágico, y termina en estructuras de poder de pensamiento único, voz única, palabra única, que terminan haciendo mucho daño y se alejan. Es babilónico eso, ¿no? Es Babel. Eh, Todos hablaban el mismo idioma. El cristianismo se ha expresado desde Pentecostés en valorar la diversidad y otra vez la unidad implica diversidad. Lo otro es uniformidad. La diversidad no es tolerada en la uniformidad. Y acá son muchas voces logrando un acuerdo para encontrar esta revelación tan maravillosa que hoy nosotros tenemos como la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, fíjense cómo al ver esto de la transmisión de los textos que vimos en la clase pasada, la formación del canon, yo espero que valoremos más la Biblia como un tesoro eh, que Dios en todo, en un proceso histórico, humano, ¿sí? Le ha dado forma para que nosotros la disfrutemos y hoy la tengamos con todas las posibilidades que tenemos de leerla en tantas versiones y demás. Bueno, nos quedan 3 clases y ya con esto cerramos porque estamos en hora. Y las próximas clases lo que vamos a hacer es ver un poquitito de cómo estudiarla la Biblia, ¿sí?
Pero antes vamos a ver un poquitito de geografía y de arqueología, como para iluminarnos al menos sobre eso y que ustedes después tengan también materiales. Cómo estudiar la Biblia y cómo usar algunos recursos que tenemos a la mano. Diccionarios teológicos, diccionarios bíblicos, léxicos, comentarios, Biblias de estudio, plataformas que nos ayudan a leer la Biblia, interlineales, etcétera. Para que ustedes sepan cómo se usan esas herramientas y cuáles son interesantes, cuáles están a disposición, que hoy, como decíamos, está todo a un clic, ¿sí? Todo lo que necesitamos. Bueno, Muchas gracias por su tiempo. gracias, bendiciones. Hoy no los saludé porque entré unos minutos tardes, así que los bendigo a todos. Muchas Gracias, gracias. Yami. Hermosa clase. Gracias, Y muchas profe Hernán, me llega en mayo ese libro porque me interesa mucho el tema de Medio Oriente y todo. El libro que usted aconsejó de Alá a Jesús. Así que estoy re ansiosa por Sí, me leerlo. acuerdo. Buenísimo. Bueno, gracias, Yami, y gracias a todos. Nos Gracias. vemos el próximo martes, Dios mediante. Dios los bendice. Abrazo. Gracias, bendiciones. Nos vemos. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Dios los bendiga.